Hola, muy buenas tardes. Bueno, gracias por sus preguntas. La primera pregunta que nos hacen es si a medida que el tiempo avanza el virus se hace menos letal. Los coronavirus, a medida que empiezan a circular en una comunidad, aprendimos con las infecciones, las epidemias de coronavirus anteriores, a principios del siglo y hace unos 10 años, que los coronavirus disminuyen la virulencia, es decir, empiezan a hacerse menos letales con el tiempo. Sin embargo, eso todavía no se ha visto, se espera, pero todavía no se ha visto. Y en Colombia la progresión de fallecidos viene aumentando según lo que estaba proyectado. Es decir, todavía la disminución de letalidad no ha ocurrido, pero tampoco un aumento de la letalidad. Más o menos se viene comportando como se ha comportado en el resto del mundo. ¿Qué hacer para evitar muertes? Entonces son medidas de salud pública y medidas de atención a los pacientes. Como medidas de salud pública hay medidas individuales. De salud pública hay medidas individuales. ¿Cuáles son las individuales? Las que ya conocemos. El uso del tapabocas, la distancia social, mantenernos alejados de las demás personas lo más que se pueda, salir solo a lo necesario, las empresas que puedan hacer teletrabajo que lo promuevan y asistir muy poco a la oficina, solo 1 o 2 veces por semana. Esas son algunas de las medidas que se pueden hacer. Más medidas de salud pública, las medidas gubernamentales. Si se están aumentando peligrosamente el uso de unidades de cuidados intensivos, hay que volver al confinamiento estricto. Como ya mejoramos la capacidad instalada en todo el país, se esperaría que eso no tenga que ser muy frecuente, pero puede volver a ocurrir. Aumentar el número de pruebas, seguirlas haciendo, no solamente a las personas sospechosas, sino también a personas de manera aleatoria para empezar a encerrar o a hacerle cercos epidemiológicos más estrictos al virus. Entonces necesitamos que se sigan haciendo un alto número de pruebas y hacer cercos epidemiológicos, dejar en cuarentena a las personas que salgan positivos, 14 días donde no pueden salir de sus casas y hacerles un seguimiento muy estricto. Las otras medidas son las medidas de tratamiento, ya no son de prevención sino de tratamiento. Entonces las personas que sientan síntomas deben avisar inmediatamente para que se les haga prueba y en el caso de salir positiva, quedarse en cuarentena. Si tienen ya síntomas de agravamiento como dificultad respiratoria, asistir inmediatamente a los hospitales, no esperar a agravarse porque la sobrevida disminuye. Es decir, si una persona ya llega grave, es mucho más difícil que pueda sobrevivir. A pesar de que el número de personas que hacen una fase grave por COVID es relativamente bajo, menor al 5%, incluso al 2% de los infectados terminan haciendo una patología grave. ¿Qué va a pasar en Colombia? Las cifras van a seguir aumentando. Depende de nosotros, ¿qué tanto van a aumentar? Hay proyecciones abiertas donde no nos cuidamos y todo el mundo sale y pocas personas utilizan el tapaboca y nos dan unas cifras escandalosas de fallecidos, tanto como las de España o incluso mayores. Si mantenemos los cuidados, van a ser cifras muchísimo más bajas. Es muy posible que sobrepasemos los 10.000 fallecidos. ¿Qué tanto se sobrepasen? Depende de nosotros, depende de qué tanto nos cuidemos y que avancen los tratamientos. Ya salieron estudios con dexametasona, los estudios con el remdesivir han mostrado buenos resultados. Es muy posible que en los próximos días ya se empiecen a sacar protocolos y eso disminuye la mortalidad. La vacuna la tendremos hasta el próximo año. Mientras eso no ocurra, hay que seguir cuidándonos con medidas de salud pública y lo mejor que podamos en los tratamientos a las personas que hagan una fase grave por COVID. Muchísimas gracias.